Bueno, pues muy buenas tardes a todos, un miércoles más. Muchas gracias, Paula. Bienvenidos a todos, que hoy tenemos un programa poblado de muchas almas con nosotros. Y eso está muy bien porque vamos a hablar de una emoción potente, francamente potente en la vida, yo creo, de cualquier persona. Vamos a hablar de nada más ni nada menos que de la culpa. La culpa, una emoción que sentimos cuando algo, por acción o por omisión, nos parece que nos hemos equivocado, que lo hemos hecho mal. Bien porque hayamos dicho algo, o bien porque hayamos dejado de decir o dejado de hacer algo que vaya, en definitiva, en contra de lo que podríamos llamar nuestro código interno de leyes, ¿no? Si hiciéramos una metáfora y cada uno de nosotros tuviéramos un código de derecho dentro, pues sería algo así como que cada vez que el precepto legal es vulnerado, es incumplido, es violado, aparece una emoción para decirnos, te has equivocado, y eso es lo que llamamos la culpa. Esa culpa nos genera una sensación de no demasiado bienestar, ¿verdad? Nos sentimos mal, nos sentimos en un desequilibrio interno, nos sentimos con un pesar, con una carga en definitiva, ¿no? Es una emoción que, como la semana pasada decíamos, pues ayuda a la sociedad a controlarnos y en la familia también. Hoy tengo el inmenso placer de tener a mi lado también, literalmente, a mi Vera, mi hija se llama Vera, y a mi Vera tengo a Vera, mi hija, y la semana pasada le preguntaba a Paula, ¿no? Que cuál era la base de la emoción de la que hablábamos la semana pasada, ¿verdad, Paula? ¿Te acuerdas? Que era la vergüenza. Y entonces ella contestó que era el juicio. Y ahí es donde empieza el problema. Porque en el juicio uno decide, o cree más bien decidir, qué es lo que está bien o no según ese código interno que tenemos. Ya Freud se tomó la molestia de abrirnos un poquito los ojos para decirnos que él lo decía un poco así, como que introyectaba el código que a su vez ha heredado del padre. Bueno, vamos a decir simplemente que en función de cómo te eduquen, pues tú metes las leyes que te han pasado tus padres, tus profesores, incluso tus compañeros, tus amigos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese capítulo que muchos reconoceremos como el super yo es el que te ayuda, perdón por lo de ayudar, porque no es así en general, te ayuda a que te sientas culpable, siempre que vulneres ese código que comentamos. Entonces, la dinámica un poco de la culpa sería un poco la siguiente. Yo creo que todos nos podemos ver ahí, y que en alguna ocasión, pues en algún tiempo pasado, como la canción, hemos creído haber cometido algún tipo de error, lo voy a llamar de momento así, no lo sentimos así, pero un error, ¿vale? Ayer cometí un error, hoy siento la emoción de la culpa, y mañana, ¿qué me espero? Pues como si me siento culpable por el error de ayer, mañana me esperaré un castigo, que es como nos han educado en el sistema de premios y castigos, ¿verdad? No solo en la familia, sino en la sociedad, en el trabajo, etcétera, etcétera. El problema, y aquí me viene muy bien el ejemplo del derecho, en la metáfora, es que incluso un asesino, en nuestro código, en este caso penal, ¿no? Pues tiene unos años de pena, tiene que penar unos años. Puede ser en la cárcel o no, normalmente ahí sí lo va a ser, pero digamos que le asigna una pena. Y en cualquier caso, en la teoría del derecho, según sale de la cárcel, esa persona cumplió con la sociedad, cometió un error y pagó por ello. ¿Es lo que nos pasa cuando nos sentimos culpables? Realmente no. El problema es que no somos justos con nosotros mismos, porque cuando yo me siento culpable por algo que hice hace 10 años, si me siento culpable, estoy diciendo que todavía siento y rememoro esa culpa todos los días. Es decir, he penado un montón de veces, cientos, miles de veces, por el mismo hecho. Ese es un tema bastante importante de por sí. La culpa decimos que es una emoción, y en la etimología de la emoción muchas veces utilizamos la palabra para darnos cuenta de que es emotion, es como en inglés, es la energía que te mueve a. Entonces, todas las emociones las estudiamos como una preparación. Cada emoción te prepara para algo. En el caso de la culpa, ¿nos prepara para qué? Pues para darnos cuenta de que nos hemos equivocado siempre desde nuestro propio criterio, desde ese código que decimos, y por lo tanto intentamos reparar el daño, si es posible, o compensar de alguna manera aquello. ¿Y cuándo sabemos que la cosa va ya bien y ya podemos sentirnos bien? Cuando nos sentimos nosotros mismos, voy a ser redundante, perdonados, ¿vale? Nos sentimos perdonados. Y para ello, la emoción de la culpa nos impele, nos mueve a pedir perdón, por ejemplo, al que hayamos ofendido, ¿vale? Pero, efectivamente, a veces podemos pedir perdón y que no nos lo otorguen, con lo que podemos creer que no podemos ser perdonados. O incluso nos han otorgado el perdón,
pero no nos perdonamos. Entonces da igual que te insistan, no, que te perdono, que no pasó nada, pero tú te sientes fatal. Seguramente alguno más que otro, yo desde luego sí me he sentido así más de una vez, ¿vale? Se me ocurría un ejemplo así muy superficial, porque la culpa es tan poderosa, tan potente, que a todos de alguna manera nos reprime, ¿no? Entonces, algo superficial es, yo que tengo, como decía antes, a mi hija al lado, imaginemos que tenga 18 años, que el primer día dijo que tenía 20, así que fenomenal. Bueno, pues ya tiene 18, o como ella quería 20, y quiere sacar el carnet de conducir, o mejor, en este caso, yo le digo, oye, venga, saca el carnet de conducir, y le animo. Imaginemos que el día del examen, el instructor que tendrás detrás, el que te va a evaluar, pues te dice, Vera, ahora gira a la izquierda, y tú vas y giras a la derecha. Bueno, es un error, te has equivocado, sin más, ¿vale? Si no comete ningún otro error y pasa el examen, seguramente ella dirá, uy, todavía me equivoqué en el giro, pero bueno, no lo tuvo en cuenta y nada, no pasó nada. Digamos, en la metáfora se sintió perdonada. Pero si es muy autoexigente, aunque el instructor le haya aprobado el examen, podría sentirse culpable de ello, ¿sí? Por lo tanto, de nada nos sirve. Nos tenemos que sentir nosotros culpables y otorgarnos ese perdón. El problema de todo es que a lo mejor ella luego coge miedo al coche, ha podido aprobar, pero como se siente culpable, tiene miedo a sentirse libre de girar y demás, puede sentirse libre de ser, libre de crear su realidad. Entonces, cuando nos sentimos con el miedo a nuestra libertad, ¿qué nos pasa? Pues lo mismo que la semana pasada, que hablábamos de la vergüenza. Limitamos nuestro ser. Y con ello, con la culpa, estamos limitando al ser. Otro mensaje poderoso. Siempre bajo el juicio de lo que esté bien o lo que esté mal. Claro, yo me permito crecer en el ser dentro de lo que mi código diga algo bueno. No sé a quién le decía hoy por la mañana, pues bueno, me imagino que un alemán que hubiera sido, o sea, que naciera en la época nazi, me imagino que pensaría cosas diferentes de los judíos, me imagino. Digo yo, me imagino. Entonces, en su código habría una serie de leyes que seguramente no compartiremos muchos, ¿no? Vale. Entonces la cosa viene ahí cuando la cosa vamos a girarlo un poco más, porque en el giro este que cometía Vera erróneamente, que solo fue un error, resulta que gira hacia el lado que no era, pero es que además atropella a una persona. Uy, aquí el tema de la culpa va a ser más grave. Cuando es tan potente el hecho que ha generado esa emoción, el problema es que podemos llegar a hacer algo que es lo peor que podemos hacer, que es proyectar la culpa en otra persona para así evitar sentir eso tan grave que sentimos que es la culpa. Es decir, ella no pudiendo, en este ejemplo, no pudiendo asumir la responsabilidad, que al fin y al cabo solo es una responsabilidad por un accidente, bueno, que vino así, no pudiendo asumirlo, la culpa de ese hecho la quiere transmitir a otro. Y, por ejemplo, se le podría ocurrir decir, jolín, papá, es que me insististe tanto en que sacara el carnet que, mira, ahora por tu culpa atropellé a una persona. O el instructor me puso tan nerviosa que, claro, giré para el otro lado y, claro, por su culpa atropellé a una persona. Y ahí cometemos dos errores. Primero, que estamos culpando a otro. Estamos viendo un pecado, un problemón enorme en otro cuando en realidad es un hecho que hemos cometido nosotros. Pero el mayor problema no es ese. El mayor problema es que cuando yo cometo un error y me siento culpable por ese error, la solución a mi problema, que es sentirme mal, va a estar en mí. Sin embargo, cuando yo le transfiero mi culpa teóricamente a otra persona, la solución va a estar en el otro. Pero claro, si ver a mi hija me cree inocente a mí, me perdona a mí, que es la única manera en que nos limpiamos de la culpa, ella va a creer que va a tener que ser ella la culpable. Y por eso muchas veces no perdonamos a los demás, porque hemos proyectado esa culpa, y si el otro acaba siendo inocente por nuestro perdón, el culpable decimos, tiene que ser alguien, y entonces la culpa viene a nosotros. Problema profundillo, que según te lo cuentan así, igual ni profundizas, pero seguramente todos hemos tenido la experiencia de ver cómo lo que uno ha cometido, pero que solo fue un hecho, solo fue un error, lo está proyectando a otra persona. ¿De acuerdo? Entonces decimos, ¿y cómo se soluciona la culpa? Pues perdonando. Es que no hay más. Perdonando. Si no perdonas, no se libera la culpa. Tanto uno como el otro. Entonces, aquí hay una frase que me gustó un poquito, y la idea es, si yo te culpo a ti, nos condeno. Si yo culpo a otra persona, condeno a la otra persona porque le estoy condenando, es un culpable, de hecho, y además me condeno a mí, porque como le suelo preguntar a Vera,
¿cuál es la mente? ¿En qué mente queda la emoción de la culpa? En la mía. Si yo culpo a otra persona, la mente que piensa esa emoción, la raíz del pensamiento para esa emoción va a ser la mía. Entonces la culpa no va a salir de mi mente. Pero, sin embargo, si perdono al otro, nos libero a los dos. A mí, porque ya no tengo que quedarme en el mismo sitio que el otro al que estoy condenando. Como suelo decir, si tú liberas a un preso, tú dejas de ser su carcelero. Y tanto el preso como el carcelero están en el mismo sitio. Uno de un lado de la reja y otro del lado del otro. Por lo tanto, para acabar, el perdón es lo que nos libera de esa culpa. No le pongamos requisitos porque lo que nos libera es lo que nosotros queremos, estar bien. Así que no esperemos a que el otro nos solicite el perdón, otorguémonos nosotros porque nos liberamos juntos. Y veamos los hechos sin juicio, comprendamos lo que nos ha pasado, perdonemos esa situación tanto al otro como a nosotros y resignifiquemos el pasado. Por lo tanto, para acabar, una frase que me parece bastante interesante. Cuando uno se siente culpable, cree y espera del futuro que vaya a venir un castigo, pero realmente el castigo es la propia culpa. Es decir, el castigo es la propia culpa por un error que nunca fue un pecado. Si es un error, se subsana y ya está. Pero si ese error, por mucho que salgas de la cárcel después de asesinar a alguien y por mucho que el juez diga que ya ha cumplido, ¿yo qué voy a pensar de él? Que sigue siendo un asesino, ¿verdad? Y además exconvicto. Esa es la diferencia entre un error y un pecado. Entonces, ¿dónde quedaría la culpa si no hubiera juicios? En ningún sitio. La culpa desaparece en cuanto no juzgas. Porque como no hay un bien y un mal, nunca va a haber nada que vaya contra un libro de leyes que has heredado de otras personas. Paula. ¿A ti te gusta la poesía? Mucho. Mucho. Y traías algo especial para hoy, ¿no? Para cerrar el programa con tu voz, que hoy nos has hablado, has estado aquí muy escuchante, muy oyente, pero ¿no has tenido ese momento de transmitir a la audiencia tu sentir el día de hoy? Sí, bueno, este es un poema que lo ha escrito mi padre y, bueno, pues voy a empezar a recitarlo. Pues bueno, vamos a tomar situación corporalmente, vamos a dejarnos fluir en las ondas para escuchar la voz de Vera. Adelante. La pesadilla del alma. Un día me desperté fugazmente del sueño y todos en derredor se habían vuelto locos. Buscaban un ente que ya no existía en vida. Buscaban esa idea que desde ayer se les imponía. Buscaban la culpa con miedo en sus vidas. La probé un día y dormido me quedé. Pronto confundí mi realidad y su pasado. Pronto a sufrir me tenté en mis pasos. Pronto olvidé la libertad en mis días. Pronto reseñé mi pecado y mi espanto. Todos juntos vivimos para estar separados. Ahora uno más yo soy con la culpa, buscando frenético en otras causas, para condenar el pasado y aliarme con miedo, a testigos que digan olvidar ya la vida, esperando el castigo, mi pesadilla. Luego del sueño desperté perdonando, recordando mi miedo que ya me era extraño, anhelando la vida para destapar el engaño, y negarme a la culpa, abandonando el fango. La culpa no existe y tampoco el pecado. Solo existen errores que subsanas si quieres ver en tu espejo la inocencia del otro, que del miedo ilusorio liberó mi reflejo. El amor llamó al ser, a quien mira con mimo, y lo estimó con fe en su mayor versión contigo. La alegría del ser se encontró con su hermano y evolucionaron juntos a pesar del pasado. El amor regaló su presente y el pasado olvidó su pecado. El castigo se quedó sin su causa y el ser cautivó su destino. Ya no quiero esa droga que me oculta la vida, ya no quiero esa culpa que al miedo conmina, ya no quiero en la muerte tesoros con odio, ya no quiero rendirme, ya no quiero mi ruina. En la vida la culpa la mata y la niega, en la muerte el amor lo ama y lo cuida, pues en vida no hay culpa presente y en la muerte el pecado no deja el pasado. Wow. Muchas gracias, Vera. Sí, Muchas señor. gracias. Qué bonito. Maravilloso. Bueno, Muy bien, Vera. y bueno, este poema, has dicho tu padre, pero ¿quién es tu padre? Cuéntalo otra vez, porque si alguien se incorporó, este poema, ¿quién es el autor? Pues David Calvo Temprano. Es como se titula La pesadilla del alma. Sí, ¿Y qué es la pesadilla del alma? pues la culpa.
Ahí, a ver, y dinos tú sabrás cómo salimos de la culpa, cómo salimos de ella. Perdonando a los demás y a nosotros mismos. Quique. Sí, yo cuando dejé de culparme, espabilé al momento. Espabilaste al momento. Porque el culpable me sentía yo, por no haber sabido defender la postura de mis papis. Ahí queda, amigo. Legado, ¿eh? Y ahí al momento espabilé. Tú misma te has metido otra vez en el sueño. Si crees que la culpa se puede transferir, acabas de proyectar la culpa fuera. Nadie te puede hacer culpable si tú no te sientes culpable. Nadie. Nadie te puede hacer. Hay una cosa que es importante y es un error con el perdón. Solemos creer que el perdón es como una especie de emoción. No. Perdonar es una decisión racional. Bueno, es emocional, pero me refiero que tú lo decides con tu mente. No es como la culpa que, oye, si te viene la emoción, te viene. Luego la puedes gestionar, pero además no es una emoción. No, el perdón lo otorgas de forma voluntaria. Pero puedo hacerte una pregunta. Un segundín. Quique lo ha comentado ahora muy bien, ¿no? En cuanto él decidió tomar la decisión, además, bueno, Quique y yo hablamos, tiempo antes y hablamos, intercambiamos ciertos conceptos sobre este tema, ¿no? Entonces me gustó mucho que vinieras hoy, que no estaba preparado así, pero fue genial, porque realmente cuando uno se siente culpable, se siente uno culpable. Uh-huh. Y lo que necesita es sentirse perdonado. Bien por algo tuyo o bien por algo que realmente en el fondo es tuyo, pero estás viendo en el otro. Ahora, si intentamos que sea otra fuente, algo externo a ti, que crees tú que te hace culpable, volvemos a qué comentábamos cuando introducíamos el programa, que es una forma de control social y familiar. Yo a mi hija le puedo decir, deberías sentirte culpable, o como decíamos la semana pasada, deberías sentir vergüenza de hacer eso. Y ya nos condicionan desde niños. Me vale para 5 o 6 años, pero por ejemplo, Vera ya tiene 14, ya no me vale. Y ya para mí, bueno, ya se ve, es prácticamente como un adulto en su gestión de emociones. Entonces, vamos a permitir que lo que hemos aprendido, ese código de conducta de 4, 5, 6 años, nos vaya a condicionar nuestro estado anímico el resto de la vida.